Pero muy buenos días, te habla el pastor Espinilla, aquí transmitiendo desde Costa Rica para nuestra iglesia en Bogotá, Iglesia Sencricol, que el Señor te bendiga. Y hoy vamos a tener un día más de enseñanzas, de doctrina. Recuerda que estamos hablando de la doctrina de la salvación y estamos tocando un tema muy especial que se llama la seguridad eterna de nuestra salvación. Y quiero invitarte a que vayas a la Biblia, al libro de Juan capítulo 10, versículos 27 al 28. Dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo quiero que en este día estudiemos un poco acerca de la seguridad eterna de la salvación. Yo te he dicho ya en algunos otros temas, en algunos otros videos, te he comentado acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Creo que este tema de tener una seguridad de salvación es importante porque es algo que hemos recibido no de nuestra propia mano, sino ha sido algo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. No es por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. No es por obras personales, sino es por la gracia. Recuerde que la salvación es por gracia, por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto no es algo que usted reciba y pueda perder, como que pasó cualquier cosa y tenía un billete en la mano y el viento pasó y se lo llevó. Nuestra confianza no depende ni siquiera de nuestra fidelidad a Dios, nuestra confianza en esa salvación eterna, sino en la fidelidad de Dios. Debemos comprender eso. Primero, las justicias humanas no pueden alcanzar la gloria de Dios, no pueden alcanzar la bendición de Dios, no pueden alcanzar la naturaleza de Dios. Sin embargo, es su fidelidad, la fidelidad de Dios, la que ha alcanzado al hombre para que pueda recibir ese regalo precioso de la salvación. La Biblia dice en Juan capítulo 5, versículo 24, escuche esto, amado hermano: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si la salvación se perdiera, escúcheme, entonces significa que Dios nos mentiría. Y esa no es una realidad. No lo es, no puede ser. La misma Biblia dice que Dios no miente. Dios no miente, Dios es veraz. La palabra de Dios, recuerde que es veraz, que es la norma soberana de fe, es la norma suprema de fe que usted y yo necesitamos para alcanzar a nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseña en su palabra que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, tres cosas pasan en su vida. ¿Qué tres cosas? La primera, tiene vida eterna. Recuerde que Jesucristo, Él es nuestro Señor, pero también Él es la vida eterna. La segunda, que no será condenado. Y esto es algo hermoso. No puede ser condenado porque Cristo ha llegado a su corazón. Y la tercera, que ha pasado de muerte a vida. Qué precioso. Recuerde que usted y yo estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados, alejados de Dios, porque habíamos decidido vivir una vida sin Dios. Pero ahora que usted y yo hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, han pasado tres cosas: tenemos vida eterna, no tenemos condenación y hemos pasado de la muerte a la vida. Ahora, estas tres cosas no dependen más bien de nuestra fidelidad, ni de nuestro comportamiento, ni de nuestros pecados, sino, compréndalo, tiene que ser enteramente de la fidelidad de Dios, que siempre se cumple y que siempre ha prometido en su santa palabra. Ahora, podríamos hacernos una pregunta: ¿puede un cristiano perder la salvación? Creo que esa es una pregunta que hoy en día muchos cristianos se hacen, y déjeme decirle que hay mucha gente que ni siquiera quiere estudiar este tema. Hay gente que no piensa en su salvación. Recuerde que usted, después de que se vaya de esta tierra, se va a encontrar con Jesús. Si usted vivió en Él aquí en esta tierra.
Pero podríamos entonces volver a esta pregunta. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Escribí algo por acá. Escribí algo por acá que creo que nos va a dar entendimiento y nos va a enseñar acerca de la salvación. Para que un cristiano pierda la salvación y la vida eterna que Dios le dio, entonces Dios tendría que revertir aquello que hizo. Tendría que retractarse de lo que dijo en su palabra, de lo que ha prometido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que la vida que Él nos ha dado es eterna. Entonces, comencemos por ahí. Si Jesús entró en su corazón, la vida que usted recibió es eterna. No está basada en el tiempo humano, es eterna. Recuerde que yo le he explicado esa palabra en lo que tuvimos que enseñar la vez pasada acerca de la doctrina de Dios, del tema de la eternidad. Comprendimos este tema precioso de la eternidad, que es algo que nosotros no podemos ver ni palpar, ni creer como lo vemos aquí en esta tierra, en lo que tiene que ver con lo temporal, ¿no es cierto? Con el tiempo. Lo eterno, es algo que nunca terminará. Debemos entenderlo así. Vea lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 28. Vea, esto es precioso, hermoso. Póngale cuidado a este texto. Y dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Jesús. Él dice que Él nos da la vida eterna, que no pereceremos jamás, ni nadie podrá arrebatarnos de las manos de Él. Si la salvación se perdiera, eso significaría, escúcheme, que en realidad la vida que nos dio el Señor no era eterna, pues terminaría. Entendámoslo, si es eterna, es eterna. Entonces, en el momento en que un cristiano comete un pecado o por alguna razón tiene algún alejamiento, porque puede ser normal que eso suceda, ¿no es cierto? Entonces podríamos entender que esa persona salió de la gracia de Dios, de lo que Dios hizo en la cruz, escúcheme, y ya no sirve lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, ¿qué más va a necesitar? Si Jesús vino a tu vida, la Biblia nos enseña que Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso, escúcheme, si usted es un verdadero cristiano, usted va a vivir en la voluntad de Dios. Ese va a ser su deseo, vivir en la voluntad de Él. Pero no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. No hay nada que te pueda separar de esa vida eterna que te dio Jesucristo al morir en la cruz del Calvario por tu vida. La palabra de Dios nos dice que un cristiano ha sido justificado. Justificado. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es lo que usted hizo, es lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando Jesús entró a tu corazón, ¿sabes a quién ve Dios en ti? A su Hijo Jesucristo, a Jesús el justo, a Jesús el único que puede salvar, a Jesús el único que puede limpiar, a Jesús el único que nos puede declarar justo. Recuerde que justificar viene o significa más bien declarar justo a alguien que no lo era. El hombre, para que mienta en este sentido, podría hacerlo y decir, yo soy justo, pero no lo es. Pero Dios, que envió a su Hijo, puede declararnos a nosotros justos si en realidad Jesús entró en nuestros corazones. Si no, de lo demás vuelvo y le digo, entonces Dios mintió. Pero no es así, usted y yo lo sabemos. De hecho, la Biblia, en Números capítulo 23, versículo 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, y dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entendámoslo, no hay mentira en la palabra. El Señor te hizo justo porque Jesucristo entró a tu corazón. Deberías estar alegre, gozoso. Deberías estarte alejando de esas cosas pecaminosas que te están sacando de la presencia de Dios. Y más bien deberías estarte acercando al Señor con todo tu corazón. Debemos entenderlo así. Ahora, la palabra de Dios nos dice a nosotros que nuestra salvación es un regalo de Dios, que se recibe por la fe. Sencillamente se tiene que recibir por la fe. No hay otro medio. Por eso les estaba comentando un texto al comienzo, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, nos dicen, porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe. Repita conmigo, por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Maravilloso. Es un regalo. Ahí traduzca la palabra don por regalo. Es un regalo de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación se perdiera, Dios tendría que revocar ese regalo maravilloso que nos dio. Ese regalo precioso que Él nos dio. Y entonces dejaría sin efecto el don de la vida eterna a través de Jesús. Nos dejaría sin ese regalo. Tendría que revocarlo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios concerniente a los dones y al llamamiento que Él ha hecho? Romanos capítulo 11, versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Qué maravilloso esto. No sé si a usted le alegra, pero a mí me alegra demasiado. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Ese don eterno, ese don de la vida eterna a través de Jesucristo es irrevocable. Ese don de la salvación a través de Jesús es irrevocable. Él pagó el precio por ti y lo pagó por mí. Ahora, esto nos puede dar a entender que la palabra de Dios dice que Cristo nos redimió con su sangre. Entonces nos redimió quiere decir que nos compró. No solamente nos está dando un regalo, sino que también en el proceso de la crucifixión de Jesús y su resurrección y levantamiento a través del Espíritu Santo, Él también nos redime. Y recuerde que la palabra redimir significa comprar. No solamente nos da un regalo, sino que compra nuestras vidas, hermano. Este tema de la vida eterna es un tema que el Señor ha sellado tremendamente. También el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, que es el sello de nuestra salvación. Vea lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Hemos sido comprados por su sangre. Y dice, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Maravilloso. Debemos entender que este es un tema precioso. Redención se refiere a una compra ya realizada, a un precio que ya ha sido pagado, a algo que ya fue cancelado, ya estuvo listo. Para que un cristiano, escúcheme, pueda perder la salvación, esto es tremendo, Dios tendría que anular esa compra que hizo con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. ¿Usted cree que Dios anularía la compra de una vida? La compra que Él hizo de tu vida con la sangre de Jesús. No, hermano, ese sería un error garrafal. Su palabra nos enseña que esa redención es eterna. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, dice, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, dice, habiendo obtenido eterna, diga conmigo, eterna redención. Maravilloso. Jesús te compró por la eternidad. No te voy a decir desde ahora y para siempre. Te voy a decir por la eternidad. Recuerde que la eternidad no tiene fin, no tiene principio. Él es la eternidad. Entonces, podríamos reflexionar en este momento acerca de algunas objeciones que algunos cristianos tienen sobre la doctrina de la seguridad eterna de la salvación. Podríamos hablar de algunas objeciones. Miré algunas y estuve estudiando algunas, ¿no es cierto? Hay algunas preguntas que la gente se hace y dicen, ¿qué pasa con aquellos cristianos que pecan continuamente? Entonces, hay gente que dice y se pregunta esto y está muy bien hacerse la pregunta, pero ¿qué pasa con aquellos cristianos, ¿no es cierto?, que están pecando de continuo? Primeramente tenemos que comprender algo importante. Todos los que hemos llegado a Cristo, de alguna u otra manera, somos pecadores. Entendamos. Ahora Jesús nos ha hecho santos, pero en la naturaleza antigua, vieja, pues estaba el deseo de estar continuamente pecando. Debemos entender que el cristiano que dice que es salvo porque no peca, es mentiroso. Entonces sería una salvación por obra, ¿no es cierto? Y el que enseña que para mantener la salvación no hay que pecar, pues también es mentiroso, vea, porque la Biblia dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Yo sé que usted y yo estamos luchando por alejarnos de los pecados, pero el cristiano que diga que ya no tiene pecados, está mintiendo, está mintiendo. Entonces la salvación eterna no debe depender de eso. Amén. Y yo quiero que entiendas eso. Entonces, esta es una objeción. ¿Qué pasa con aquellos cristianos que pecan continuamente? El problema es que muchas veces suponemos que esas personas son verdaderamente cristianas. Personas que andan en adulterio, fornicación, que andan viviendo vidas alejadas de Dios, ¿no es cierto? Y dicen que son cristianos, pues no, realmente el problema es que ellos dicen que son cristianos, pero quizás se congregan en una iglesia o sirven hasta en un ministerio, pero no tienen a Jesús en su corazón. La Biblia nos declara que un verdadero cristiano ya no continuará practicando el pecado. Entonces, esa es la diferencia. La Biblia dice que usted no va a dejar de pecar. La Biblia dice que seríamos mentirosos. Y de hecho, si somos correctos, íntegros en nuestra manera de hablar, usted y yo tenemos luchas pecaminosas con las cuales estamos batallando todos los días. Pero esa es la lucha diaria del cristiano. Se levanta para batallar en las fuerzas del Espíritu Santo y vencer. Y vencer. Amén. Pero si hay una persona que ha decidido practicar el pecado, diciendo que es cristiano, pues posiblemente Jesús no entró en ese corazón. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, escuche, la simiente que es Jesucristo, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entendámoslo. ¿Porque es nacido de quién? Es nacido de Dios. Amén. Hay una segunda objeción, una pregunta que yo la he escuchado muchas veces acerca del tema de la salvación y dice, ¿qué pasa con aquellos cristianos que se apartan y apostatan de la fe en Cristo? Este es un tema especial, ¿no es cierto? Entonces, el cristiano que verdaderamente ha creído en Cristo no vuelve atrás en su fe. Esa es una realidad. Es lo primero. Un cristiano que verdaderamente ha creído en Jesús, que le ha entregado su vida a Jesús, no vuelve atrás en su fe, no pierde la salvación. En realidad, ese es el tema. Dice, no pierde la salvación porque siempre estuvo ahí, pero si se aparta, la pierde. No, eso sería una objeción terrible, ¿no es cierto? Más bien yo pensaría que ese cristiano que se aparta y apostata de la fe, nunca en realidad tuvo a Jesús en su corazón y nunca recibió salvación eterna. Y hay versículos bíblicos que apoyan esto. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿No es cierto? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces hay gente que va a la iglesia y pueden terminar siendo peores que un incrédulo. Apostatan de la fe, son apóstatas. Pero no entregaron su vida a Jesucristo verdaderamente. Porque un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, nada lo puede separar. Nada, absolutamente nada, lo puede separar del amor de Dios. Y lea la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso esto. Amén. Entonces, a la objeción, ¿qué pasa con aquellos cristianos que se apartan y apostatan y son apóstatas de la fe en Cristo? Pues nunca tuvieron a Jesús en su corazón. Nunca Jesús entró en ese corazón. Nunca Jesús estuvo ahí. Ellos posiblemente fueron a la iglesia, se sentían cómodos en la iglesia, ellos cantaban las alabanzas, pero Jesús nunca estuvo en su corazón. La Biblia dice que nadie puede arrebatarnos a nosotros de las manos de Dios. Juan capítulo 10, versículos 28 y 29 dicen, y yo les doy vida eterna. ¿Quién dijo eso? Jesús dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entendamos eso. Qué maravilloso. Amén. Qué maravilloso es eso. Ahora, hablando de este tema, ¿no es cierto? Porque estábamos hablando de este tema. Si algunas veces los cristianos pecan, sí, por supuesto que sí. ¿Y qué pasa cuando un cristiano peca? ¿Perdió la salvación? No, hermano, no la perdió. Entienda esto, si Jesús está en su corazón y usted peca, el Espíritu Santo está en su corazón, Él te va a redarguir.
¿Por qué? Porque Él está ahí y entonces tiene que haber dolor en tu corazón. Dolor en tu corazón por fallarle a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que vayas delante de Él, confieses tu pecado con sinceridad, te acerques a Dios. La Biblia dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia inmediatamente de ese pecado. Por eso yo te digo, es que Jesús cuando murió en la cruz y tú lo recibiste por gracia, por fe en tu corazón, Él perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Si tú eres un verdadero cristiano, vas a alejarte del pecado. Pero si pecas, la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilloso eso. Quiero terminar con un pensamiento ahí que me llega en este momento. Anoté un versículo muy lindo para esto y yo quiero que usted entienda que nuestra seguridad de la salvación radica en que estamos en las manos de Jesús, no en nuestras fuerzas, no en sus fuerzas. La seguridad de nuestra salvación radica en lo que hizo Jesús en la cruz. Usted y yo no podemos. Usted y yo lo necesitamos a Él. Usted y yo no somos superhombres, como dijo alguna vez un filósofo. Usted y yo necesitamos en nuestra humana debilidad de que Jesús nos salve. Y el único mérito lo puede recibir Él. Y nosotros simplemente debemos recibir esa salvación por fe en nuestros corazones. Juan capítulo 10, versículo 28. Y dice Jesús: y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, dice el Señor, las arrebatará de mi mano. Amén. Metámonos con Dios con todo el corazón. Dejemos el pecado a un lado. Caminemos con el Señor. Disfrutemos de esta salvación eterna, de esta salvación tan grande. Disfrute de servirle a Dios. Si usted va a sufrir, no sufra por el pecado cometido. Si usted va a sufrir, sufra porque se metió con Cristo de corazón y el mundo no quiere que te acerques más a Él. Si usted quiere vivir, viva para Jesús porque Él pagó el precio en la cruz. Pero ya dejemos esas obras muertas del pasado y disfrutemos de la presencia del Señor, quien ha derramado su Espíritu Santo sobre nosotros, para que aquí en la tierra no solamente entendamos y tengamos la seguridad de que somos salvos, sino también para que prediquemos el Evangelio. Hay mucha gente en esta tierra que todavía no tiene esta salvación eterna, no tiene a Jesús en su corazón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Prediquemos el Evangelio. La Biblia dice: recibiste de gracia, dad de gracia. Gracias, amados hermanos, por escuchar esta predicación. Les recuerdo que esta semana, el domingo, estaremos predicando en Iglesia Centricol en nuestras dos reuniones. Vamos a hacer algún cambio en las reuniones. Reuniones van a quedar el domingo así: 8:30 a.m. la primera reunión a 10 a.m. Y nuestra segunda reunión será de 11 de la mañana a 12:30 p.m. Entonces, los esperamos en Iglesia Centricol. Tenemos muchos deseos de verlos, ya nos hace mucha falta. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones.